Hola curiosas y curiosos. Está claro que estamos en una época en redes sociales que parece que es más fácil odiar que demostrar amor, y YouTube no iba a ser menos. Yo la verdad es que no me puedo quejar de muchos trolls, pero a verlos haylos. Además, estos enemigos de los creadores de contenido suelen tener en la sección de comentarios su hogar predilecto. Pero YouTube es una de las pocas plataformas que ofrece una opción de reacción negativa con su función de no me gusta. Y claro está, las personas no dudan en usarla. Pensad que con más de 1.000 millones de usuarios, YouTube alberga casi un tercio de todo Internet. Casi nada. Lo que, según los cálculos, deja mucho espacio para que los trolls hagan su trabajo sucio. Pero bueno, no vamos a negar que realmente muchos de estos dislikes son bien merecidos. Y otros, hasta el propio creador de YouTube pide que se presione el botón de dislike. Así que hay de todo en esta gran comunidad. Pero, ¿cuál es el vídeo con más dislikes en la historia de YouTube? ¿Hay alguno de tus ídolos en este ranking? En definitiva, ¿cuáles son los 10 vídeos más odiados de YouTube de toda la historia? Pues bien, en este vídeo hablaremos de ese top 10, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Además, al final del vídeo os haré una pregunta y la mejor respuesta aparecerá aquí en el canal. Así que suscríbete y dale a la campanita para estar al día de marketing, redes sociales y tecnología. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Cuando se trata de YouTube y la clasificación de sus vídeos más populares, lo más probable es que pienses en ellos en términos de cuántas visitas o me gusta recibe un vídeo determinado. Pero ojo, el hecho de que un vídeo en YouTube tenga un montón de visitas o millones de me gusta no significa necesariamente que esté protegido para recibir dislikes. Al contrario. De hecho, algunos de los vídeos virales más populares y conocidos en YouTube también tienen un número asombroso de dislikes. Si alguna vez has tenido curiosidad por saber qué vídeos han recibido más no me gustas, esta es tu oportunidad para averiguarlo. Aquí están los 10 vídeos actuales que menos gustan en YouTube. ¡Empecemos! Con el título de Cortando el botón de YouTube, este es básicamente un vídeo de 3 minutos que parece que un creador de YouTube intenta encontrar diferentes formas de destruir el premio que la red social te entrega cuando tu canal llega a los 100.000 suscriptores. Pero más allá de eso, en realidad no estamos seguros de lo que está pasando en este vídeo o por qué está destruyendo el premio de YouTube. Este vídeo fue publicado el 22 de diciembre de 2015 y actualmente tiene más de 27 millones de visitas y la nada despreciable cifra de 866.000 me gusta. Aparte de, claro, 2,5 millones de dislikes. ¡Tela! Este vídeo musical es curiosamente el vídeo con más dislikes en la historia de YouTube Alemania. Se trata de How It Is, Guapa, de la youtuber Blanca Henkler, más conocida como Bibi, y lo hizo en su canal Bibi's Beauty Palace. La canción está en inglés y fue lanzada el 5 de mayo del 2017 y lo hizo con el sello discográfico Warner Music. Unos meses antes, el 10 de diciembre de 2016, Bibi publicó un vídeo en su canal de YouTube pidiendo o informando que estaba interesada en una carrera musical. Después de ello, contactó con el compositor Sam Sommer para producir su propia canción. Él le envió la versión demo de una canción que había escrito años atrás y Bibi grabó la voz, pero parece que no gustó demasiado. Y es que el vídeo realmente es un poco rarete, y aunque parece comprensible que haya recibido 3 millones de no me gusta, lo extraño es que también recibió 517.000 me gusta y casi 59 millones de visitas. Para lo que tenemos hijos, está claro que la canción Baby Shark es increíblemente contagiosa y también increíblemente viral. Y quizás por ello, porque los padres estamos hasta el moño, este vídeo cuente con más de 3 millones de dislikes. Me puedo imaginar millones de padres de todo el mundo odiando la canción y dando sin parar al botón de no me gusta. Eso sí, estoy seguro que el canal Kids Songs Stories no están preocupados en absoluto. Pensad que este inocente vídeo tiene hasta la fecha más de 3.000 millones de visitas. ¡Increíble!
Quizás no es del todo sorprendente que este vídeo musical tenga tantos dislikes. Sin embargo, sí que puede ser sorprendente que este vídeo publicado en el lejano 2011 por Rebecca Black siga siendo, hoy en día, uno de los 10 vídeos más odiados en YouTube en 2019. Sí, este terrible vídeo musical ha permanecido casi inalterado durante una década. Pero ojo, pese a ello, esta canción larga y dolorosamente aburrida lleva más de 135 millones de visitas y Rebecca tiene casi 1,5 millones de suscriptores. Eso sí, este vídeo colgado hace más de 8 años fue el último vídeo que subió la youtuber en este canal. ¿Fue una premonición? Este tráiler del juego Call of Duty es el único vídeo relacionado con los videojuegos que sale en esta lista y además se trataba de un tráiler de lanzamiento. Esta intro preventa del juego salió en 2016 y cuenta también con más de 40 millones de reproducciones. Pero lo extraño de este vídeo en particular es que, a pesar de que recibió 3,8 millones de no me gusta desde su publicación inicial, muchos de los comentarios más recientes sobre este vídeo en realidad dicen cosas positivas sobre él. Además, pese a que este primer tráiler del título batió récords de dislikes en YouTube y todos los foros especializados se llenaron de críticas negativas hacia el juego, haciendo prevenir que Infinity Ward 4 sería un fracaso en ventas, al final resultó ser todo lo contrario, ya que el juego arrasó en ventas, incluso colocándose como el 7º juego más vendido del año en solo una semana. Curioso, ¿verdad? La ubicación de la canción Despacito en esta lista se debe en gran medida a lo saturados que estamos con su presencia después de su lanzamiento. Y es que nadie podía escapar de la canción original o de sus varios remixes. Y para ser honesto, cuando se compara la cantidad de dislikes con la cantidad de me gustas, la cantidad de dislikes no es tan mala, ni mucho menos. Y es que tiene 4,1 millones de no me gustas. Pero ojo, también tiene 34 millones de me gusta. Y lo más importante, más de 6.000 millones de reproducciones. Algo tremendo, siendo el vídeo más reproducido en la historia de todo YouTube. Algo que tiene muchísimo mérito y más siendo un contenido en español. Pues sí que se puede, Pew. Y es que eso es lo que buscó el youtuber por excelencia, PewDiePie. Un youtuber que, por cierto, acaba de llegar a los 100 millones de suscriptores. El primer youtuber individual en llegar a esa increíble cifra. Pues eso, PewDiePie pidió a su audiencia llegar a 1 millón de dislikes. Y claro, lo consiguió. Es más, lo hizo con creces. Y es que este vídeo tiene actualmente más de 4,2 millones de dislikes. Está claro que sus seguidores parecen estar dispuestos a hacer cualquier cosa para mostrar su apoyo a su estrella favorita en YouTube. Este vídeo en particular se publicó en diciembre de 2016 y desde entonces ha obtenido más de 18 millones de visitas. Y bueno, ya estamos en el podio de esta particular lista. ¿Quién estará en las 3 primeras posiciones? ¡Vamos allá! Siento profundamente haber desenterrado este vídeo musical en particular, pero con 4,4 millones de dislikes, It's Everyday Bro de Jake Paul, por desgracia, pertenece a esta lista. Y si miras el vídeo estoy seguro de que entenderás el porqué. Lo raro es que no haya recibido más dislikes y sobre todo que tenga más de 2,8 millones de me gusta. Y ojo, 250 millones de reproducciones. En fin, para gustos colores. Este vídeo de Justin Bieber hizo que millones de personas se convirtiesen en believers. Sí, así es como se autodenominan los fanáticos de Justin Bieber. El vídeo se estrenó en 2010 y aún se mantiene fuerte con más de 2.000 millones de visitas. Brutal. Lo extraño es que, por lo general, hay una gran brecha entre la cantidad de me gusta y no me gusta que recibe cualquier vídeo. Y esto generalmente se debe a que muchos vídeos eventualmente o gustan o no gustan, pero no hay medias tintas. En cambio, en este sí. En este nadie se pone de acuerdo, ya que es muy extraño que solo hay 1 millón de votos que separan a quienes les gusta y no les gusta, ya que este vídeo tiene 11 millones de me gusta contra los 10 millones de no me gusta. Y es que han pasado 9 años y todavía parece que no podemos decidir si este vídeo es terrible o no.
no lo es. Y bueno, curiosos, ¿cuál creéis que es el vídeo con más dislikes en la historia de YouTube? Pues sí, chicos, está claro que el último Rewind de YouTube no funcionó bien para la comunidad. Ya que el vídeo anual realizado por YouTube, que se supone que abarca un año en la cultura youtubera, es oficialmente el vídeo más desagradable de la historia de la plataforma. Y es que ya acumula más de 16 millones de dislikes. Pensad que el vídeo de Bieber tardó aproximadamente 8 años en acumular ese conteo de no me gustas. YouTube Rewind lo superó en solo 8 días. ¡Alucinante! Realmente es una hazaña y un caso fascinante de cómo un vídeo inocuo, utilizado por el propio equipo de marketing de YouTube para atraer a los anunciantes, pueda tener un engagement negativo tan alto. Y el motivo es no poner a la comunidad en primer lugar. Incluso creadores que lo protagonizaron, como Marques Brownlee, ha abordado la controversia, mientras que otros youtubers han trabajado en sus propias versiones de Rewind, las que consideran más auténticas que la original. Y nada, chicos, estos son los 10 vídeos que menos gustan en la historia de YouTube, toda la historia de la plataforma. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Sabíais esta lista? ¿Sabíais que existían todo este tipo de vídeos? Me lo puedes poner en los comentarios, y si sabes de alguno que también tenga muchos dislikes, ponedmelo. Estaré atento. Y aparte, en el comentario destacado os dejaré otros vídeos tan interesantes como este. Echadle un ojo. Ah, y la pregunta para que la contestéis vosotros es la siguiente. ¿Cuál diríais que es el vídeo de YouTube con más likes en la historia? Sí, aquel vídeo que más amor ha generado en la plataforma. ¡Suerte a todos! Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí que tenéis que ver sí o sí. Os hablo del potencial tóxico de las recomendaciones en YouTube. Es brutal. Y este botón es para suscribiros al canal. Si alguien de vosotros no está suscrito, dadle aquí. Y estos dos botones es para que me podáis seguir en mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Ciencias de la Ciencia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.